Dios. Es hacer todo lo que hago y todo lo que doy con todo mi corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hasta mi canción tiene que ser en alegría. Hasta mi asistencia a la iglesia tiene que ser con gozo, porque Dios está presente. Adoración. Pero escoge otro momento. Esta es la casa de Dios. Hay tiempos de ministración, hay momentos en donde nuestra alma necesita un refrigerio, una llenura del Espíritu. Ok, espera ese momento, pero alégrate, porque usted y yo estamos celebrando. Hoy no es un velorio, esta es la celebración de que Cristo ha resucitado. Y cada primer día de la semana le damos el primer día de la semana a Dios, porque Él es digno de honra, Él es digno de gloria y Él es digno de alabanza. Él es digno de que yo me goce y me alegre, porque Él es Dios. Diga amén con una sonrisa. Dile al que está a tu lado: gózate. Gózate. Digo, si quieres bendecir a Dios, si no, hazle como quieras. Tenemos entonces que entender que nosotros bendecimos a Dios con nuestra actitud, con nuestro corazón. Otro día, todo eso bendecido previamente para el servicio a Dios. Entonces usted y yo también bendecimos las cosas. Algunos aquí, cuando estrenan casa o estrenan un auto, ahí sí están muy despiertitos, ¿eh? O estrenan algo, pues bendecimos las cosas. Algunos me lo piden, otros no, pero bendecimos las cosas. Eran tus bestias. Voy a bendecir tu arteza de amasar. Voy a bendecir tu canasta. O sea, el Señor bendice ese tipo de cosas, porque son utensilios que usted y yo ocupamos para la vida cotidiana. Y si usted y yo somos hijos de Dios, entonces usted y yo, todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. No somos cristianos solo el domingo. Dile que está a tu lado: te lo dije, es toda la semana. Yo, por ejemplo, bendigo mi café todos los días. Usted y yo, cuando bendecimos las cosas o bendecimos a las personas, es una manera de dedicarlas a Dios y decirle al Señor: te pertenece. Pero no solo de dedicárselo, porque si yo le dedico algo a Dios, entonces lo que estoy entendiendo es que Él me va a dar su favor sobre esa cosa, sobre esa persona, sobre esa canasta, sobre ese dinero, sobre esa cartera, sobre esa alacena. ¿Estamos acá? Entonces bendecimos las cosas porque estamos esperando el favor de Dios. Recuerde que una de las definiciones que hemos encontrado acerca de bendición es el favor de Dios continuo y constantemente con sus hijos. Entonces el ejemplo más común es pedir su bendición sobre los alimentos. ¿Cuántos dan gracias a Dios cuando comen? Algunos: Dios bendiga lo que caiga a la barriga. Ya piensan que eso es oración. Padre nuestro, qué bueno está esto. Mateo 14, 19 al 21 nos da un principio muy importante. ¿Por qué es bueno dar gracias a Dios por los alimentos? Puedo añadir aquí a esto que vamos a leer, que también el Señor dijo que si bebieres cosa mortífera, no te hará daño si bendices, ¿ok? Tú no sabes nunca quién o cuántos o dónde te están dando veneno, intencionalmente o sin intención. Y si tú bendices los alimentos, pues ya están santificados. El veneno te hace los mandados. Dice la Escritura en Mateo 14 del 19 al 21: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjese la manera: se sienta a la mesa y ninguno empieza a comer hasta que bendicen los alimentos. Pero es que ya me estoy muriendo de hambre. No importa,
Pero es que no he comido desde la mañana. ¿Y qué? Espérate. Porque el acto de comer en sí no es nada más para saciar nuestro apetito. Es para darle la gloria y la honra al Señor en nuestra mesa. Es para que el Señor tenga el lugar más importante en el lugar más importante de tu casa. Porque si no comes, ¿no? Entonces necesitamos entender lo que el Señor hizo. Él bendijo, levantó los ojos al cielo, bendijo y luego repartió. Dio los panes a los discípulos. ¿Qué ocurrió? De manera sobrenatural, entendemos, dice el 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y si entendemos que tenía de a 3 chamacos y por lo menos una mujer, estamos cuatriplicando el asunto. Es increíble que de algo tan pequeño, unos cuantos peces y unos cuantos panes, el Señor haya dado de comer a tantos. Pero no es tan increíble si pensamos cómo da de comer a los pájaros, a los animales del mar, a todas las bestias. Dios no tiene crisis, Él nunca ha tenido crisis porque Él es dueño de todo. Si no quieres tener crisis, bendice tus alimentos para que se te multipliquen y para que siempre tengas que comer y nunca tengas que mendigar nada, porque nunca se ha visto justo, diga conmigo, justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando. Usted es bendecido por Dios. Otra manera, otra forma de bendición: bendecimos a otras personas. Si nosotros hemos recibido bendición, usted y yo tenemos el poder de bendecirnos unos a otros. De hecho, no solo el poder, tenemos la obligación, porque dentro de ese pacto que Dios hace, ese nuevo pacto en su sangre y el mandamiento que nos deja de amarlo a Él y amarnos los unos a los otros, entra ese asunto de bendecirnos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano, a quien estoy viendo. A Dios no lo veo, a mi hermano lo tengo enfrente y ni lo pelo. ¿Realmente amo a Dios? Son cosas muy simples dentro de la fe. Son cosas muy sencillas dentro de la fe. De hecho, la fe en el Señor nosotros nos la complicamos, pero en realidad es muy simple. Usted y yo tenemos que comprender ese principio. Si yo en realidad soy bendecido, entonces yo debo ser bendición a los demás. Debo ser bendición a las personas. Y usted y yo tenemos ese poder de hacerlo. Es una habilidad asombrosa. Estoy seguro que usted ha orado por alguien y ese alguien ha recibido sanidad, bendición, una respuesta, una contestación a una petición. ¿Cuántos lo han intentado? Los demás inténtenlo. Se va a dar cuenta que Dios lo respalda. Pero es una habilidad asombrosa. Ahora, ¿realmente eso pasaba antes de que conociera a Cristo? ¿Eso pasaba antes de que conociera al Señor? No, a lo mejor tenía para prestar, a lo mejor tenía alguna habilidad o un negocio, de alguna manera podía hacer algo de manera natural, pero de manera sobrenatural usted no tenía nada absolutamente, ni yo, hasta que el Señor viene a nuestra vida y entonces usted y yo podemos bendecir a los demás. Entonces no solo es un Dios de bendición, también el pueblo de Dios es un pueblo de bendición a los demás. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo clamamos, los que han estado conmigo aquí a las 5:30 de la mañana, estamos orando por Yautepec, estamos orando por el Estado, estamos orando por las autoridades, estamos orando por los pastores de zona, estamos orando por otros. En realidad, hasta el final, y con eso como 2 minutos les digo a los que vienen, tome a uno, ¿no? Y entonces oren unos por otros, dígale cuál es su petición. Pero en realidad, todo el tiempo que nos la pasamos intercediendo es bendiciendo a otros. Los espero a las 5:30 de la mañana el martes. Ya los oíste, Señor. Les tomaron foto desde el cielo. Moisés y Aarón bendecían a los israelitas. El Señor les dijo: bendice a mi pueblo, invoca mi nombre sobre mi pueblo para que yo los bendiga. Y entonces Dios lo hacía.
Jesús bendijo a los discípulos y a los niños, ¿se acuerdan? Bendijo a sus discípulos, pero también a los niños, se los querían quitar y Él los tomaba y los bendecía. Tenemos que ver que entonces en cada uno de estos casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las palabras o la persona, en el caso de Moisés, en el caso de Aarón, en el caso de el Señor, hablaron palabras de bendición sobre el otro. ¿Qué es una palabra de bendición? Es hablar bien, hablar bien. Nunca he escuchado a alguien que diga: Señor, bendigo a esta persona que me cae bien gorda, no la puedo ni ver, me cae. ¿Eso es bendición? Entonces, bendición es hablar bien. Si usted habla mal de alguien, ¿lo bendice o lo maldice? No necesita decir ojalá se lo lleve el diablo. Esa es una maldición. Pero usted no necesita decir eso para maldecir. Cuando usted habla mal de alguien, está hablando mal. Lo mal dice. Separe la palabra. Dice mal, maldice. Dice bien, bendición. Es simple. El problema es que recibimos de lo que de nuestros labios sale. Si te la pasas hablando mal de alguien, vas a recibir esa cosecha. Si te la pasas hablando bien de los demás, vas a recibir esa cosecha. Es simple. Si te quejas todo el tiempo, pues estás sembrando queja. ¿Qué vas a cosechar? Lo mismo. Pero si estás sembrando otra cosa, vas a cosechar lo que tú siembres. Ahora, dice Romanos capítulo 12, versículo 14, un consejo que yo te doy y que el Señor Jesucristo nos da a través del apóstol Pablo. Romanos 12, 14, cuando lo tenga, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Otra vez, 1, 2, 3. Más que un consejo, es un mandamiento. Bendice a los que te persiguen. ¿Alguien lo andan persiguiendo? ¿Sí o no? Tenemos un enemigo, y el enemigo nos anda persiguiendo de muchas maneras. A veces tiene cara de abonero, ¿no? Anda en moto, ¿no? ¿Perdón? ¿De amarillo? Ya se balconeó mi hermano. Ok. El enemigo tiene muchas caras. Él usa a las personas, él usa las circunstancias para perseguirnos. Ok. Si tú quieres ser sabio y recibir la bendición, no los maldigas. Bendícelos. Y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bendecid y no maldigáis. Cuando dice la palabra ascuas de fuego, no significa que les va a caer un rayo y se van a quemar. Porque algunos dicen a las personas: sí, en la discusión, sí, pues hazle como quieras, Dios te bendiga. Cambiaron el insulto por el Dios te bendiga. Las palabras son palabras, lo importante es la intención del corazón. ¿Cómo le estás diciendo ese Dios te bendiga? Porque ese Dios te bendiga me suena a otra cosa, aunque lo disfraces con un Dios te bendiga. ¿Cierto? Dios pesa los corazones. Las palabras se las lleva el viento. Usted y yo tenemos que ser sabios porque somos bendecidos por el Señor. Es más, bendice al que está a tu lado. Pon tu mano en este momento y bendícelo ahora. Antes de irnos, porque luego se nos olvida. Bendícelo. Aunque no se deje, porque hay algunos que ni eso se dejan. Ni siquiera bendecir se dejan. Ahí, Alfredo, que nadie se quede sin bendición. Bendícelo, bendícelo. Lo que Dios ponga en tu corazón, bendícelo. Declara una palabra de Dios sobre su vida. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Gracias, Señor, por tu bendición.
Y todos decimos amén. Solo fue un ejercicio para que lo hagamos constantemente. Otro tipo de bendición: los hijos pueden bendecir a sus padres. Dios, de hecho, en el Decálogo, en el Antiguo Testamento, pone 10 mandamientos que son bases. No quiere decir que sean los únicos, son bases. Y en ese mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, porque hay una recompensa, y la recompensa es larga vida, o sea, vivir una vida longeva. Cuando un hijo es rezongón, se quiere morir pronto. Cuando un hijo es desobediente, se quiere morir pronto, porque está deshonrando a su padre y a su madre. Y no es un elemento humano, es un decreto que salió de la boca de Dios. Bendice a tu padre y bendice a tu madre. En otras palabras, habla bien de él, habla bien de ella. A veces no se lo merece el papá porque es borracho, parrandero y jugador. Pues sí, pero es tu papá. ¿Y tú quién eres para juzgarlo además? ¿Quién te dio la autoridad para juzgar? Si el que juzga se llama Jesús. Lo que tienes que hacer es orar por él, bendecirlo, clamar por él, arrebatárselo al cara de perro para que venga al camino del Señor. Bendecir, honrar. Tenemos que entender que Dios nos llama a eso. Podemos bendecir a nuestros padres. Es una obligación, y no importa la edad que tengas, porque nunca dejamos de ser hijos. Ya no vivo en mi casa, yo ya me casé, ya hice mi vida, no importa. Tu padre siempre es tu padre. Tu madre siempre es tu madre. Hasta que el Señor nos lleve, seguiremos siéndolo y teniendo. Entonces, honra tiene que ver con respeto, honra tiene que ver con reconocer autoridad. Ciertamente que un matrimonio ya no está bajo la autoridad de la mamá o del papá, porque a veces abusan los papás y quieren mandar sobre el matrimonio. Eso no es de Dios tampoco. De hecho, si puede, mejor viva lejos de la casa paterna o materna. Si ya se casó, evítese problemas, porque 2 cabezas es un monstruo. Pero el respeto y la honra siempre tiene que estar. Y si porque compraron un terreno o porque viven en una misma propiedad, van a vivir todos ahí, está bien también. Solo respeten sus linderos. De aquí para acá, papito, mando yo. A mis hijos los voy a educar. Tú ya me educaste a mí. Muchas gracias. Te perdono porque me echaste a perder. Pero ya no quiero que eches a perder a este también, por favor. ¿No? Es bíblico. Es bíblico. Tenemos que honrar a nuestros padres. Hay un versículo en Proverbios 31, versículo 28, cuando habla de la mujer virtuosa, dice el versículo 28: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y dice, y su marido también la alaba. Ok. ¿Por qué será que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada? Bienaventurada quiere decir muy feliz, quiere decir muy dichosa. Es la palabra aser, que significa bendecida, y feliz significa dichosa. ¿Por qué los hijos la llaman así? A la mujer de Proverbios 31, obvio. ¿Por qué? Si usted ha leído Proverbios 31, se dará cuenta de la conducta de esa mujer. Y la conducta de esa mujer es toda una dama, toda una mujer de su casa, que hace la comida, que atiende a sus hijos, que no habla mal de su esposo. En las puertas todos conocen al esposo porque ella habla bien de su esposo. Ellos tienen siempre lo suficiente. Si lee Proverbios 31 verá que tienen abrigos dobles para que no tengan frío. Una mamá siempre muy preocupada por su familia. Digan las mujeres amén.
Es obvio que se levantan los hijos y le dicen: Dios te bendiga, mamá. Qué bendición todos los días levantarme y encontrarme con tu linda sonrisa. Pero en lugar de eso los hijos dicen: cállate que no oiga, vámonos. Porque si se despierta. También hay que ganarse la bendición, ¿no? Sin embargo, la honra y el respeto tiene que estar allí. Entonces, usted y yo podemos bendecir a nuestros padres de diferentes maneras. Si puede darle algo, dele. Si no tiene para darle dinero, no le dé dinero, pero por lo menos échele una llamada, ¿no? Por lo menos dígale: papá, pues aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Ora por mí. Tómelo en cuenta en sus asuntos. Para empezar, cuando usted estaba pequeñito, al único que le preguntaba era a su papá. Y ahora resulta que todos los demás son más sabios menos su papá. Ingratos. Ya me prendí, hermanos. Cuando no era nadie, papá era el más importante. Y ahora que ya se siente muy, papá abandonado, hecho a un lado. Y no estoy sacando mis amarguras, porque gracias a Dios mis hijas me tienen en consideración. Así que entonces usted y yo tenemos que mirar que esa bendición es un equilibrio. Los hijos llaman bienaventurada a la madre. El esposo reconoce el trabajo de la esposa. Hay una mujer bendecida, feliz, dichosa, porque hace su chamba, pues. Ciertamente debe ser muy dichosa la mujer que se levanta y sus hijos le declaran bendecida. Mamita, quiero verte. Ya quería que amaneciera, mamá, para ver tu linda sonrisa. Santo Dios. Dile al que está a tu lado: cuánta falta nos hace el Señor. Bendice, otra forma de bendecir es: bendice a tus hijos y a tus hijas. Ahora voy con los papás. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Este es uno de los aspectos más importantes de la bendición. Es la bendición familiar, en la que los padres o los abuelos, ¿hay abuelos aquí? Los abuelos hablan palabras del favor de Dios junto con los padres y de bienestar sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de sus nietos. Son palabras que son muy poderosas, muy importantes. En el Nuevo Testamento encuentro a Pablo diciéndole a Timoteo y recordándole las palabras de bendición de su madre y de su abuela. Yo puedo decir que soy producto de las oraciones de mi abuela y de mi madre y de mis padres y de mis hijos posteriormente. Pero antes incluso de que yo tuviera conciencia, ya mis abuelas oraban por su descendencia. Entonces, usted y yo tenemos que entender que bendecir a nuestros hijos es una parte muy importante. Le voy a compartir segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 20, y vamos a leer hasta el 23. Le voy a dar dos principios muy poderosos aquí, en este y en la siguiente porción. Dice, yo leo uno, usted el que sigue. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué dijo David? Entonces David sobre Israel: por tanto danzaré y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado juntos. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos. Wow,
Qué peligroso es Dios. Tenemos un Dios peligroso. ¿En qué sentido? David fue por el arca, la traía con gozo, con alegría, entre la multitud venía danzando, y por supuesto que cualquiera que esté delante del Rey de Reyes, aunque sea el Rey del mundo, no es nada comparado con el Rey de Reyes. David entendía eso, y él se quitó su ropaje real, se hizo vil, se quitó su embestidura, se quitó el gafetito, y era el Rey de Israel. Y entonces empezó a danzar delante del Señor. Mical, la esposa, la hija de Saúl, estaba medio amargada. Le daba corajito que ahora David fuera el rey y antes era su papá, pues. Piénselo. Y entonces, cuando dice aquí que David, volvió luego David, ¿para qué? Versículo 20, volvió luego David, ¿para qué? 20. Volvió luego David para bendecir su casa. David viene todo contento, echando fuego por todos lados, alegre de danzar con el Señor, y viene para bendecir su casa porque mató animales, les dio de comer al pueblo, una fiesta pues pero grande, por la presencia de Dios, y viene para bendecir a su casa, le dio de comer al pueblo y después va a su casa con los alimentos para bendecir su casa y alegre porque la presencia de Dios estaba allá. Y entonces, ¿qué dice de Mical? Ni siquiera dejó que David entrara, ni siquiera dejó que David entrara porque venía todo sudado, mugroso, oliendo a oveja. Salió, o sea, ya Mical estaba esperándolo, ya había visto todo, ya lo estaba contemplando. Y salió a recibirlo, dice la escritura, y dijo, así, postura de Mical. Ahora diga lo que dice ahí. Con una actitud necia, que no entendía la bendición de Dios. David llega a la casa para bendecir su casa, pero su esposa no recibió la bendición. Y aunque no la maldijo, solo le dijo, yo voy a ser más vil todavía. Y aunque tú me quieras ver como me veas, esa es tu bronca. Pero delante de las criadas y sobre todo delante de Dios, me voy a ver bien. Porque estoy danzando para el Rey, porque es para el Señor. Fíjese, aunque no la maldijo, aunque no le dijo maldita seas, no le dijo eso específicamente, le cayó la maldición. ¿Por qué? Porque no recibió la bendición. Cuando yo te digo levante sus manos, vamos a bendecir, cuando la iglesia nos bendecimos unos a otros, y usted se queda. El espíritu de Mical trae una situación muy terrible que es no poder tener fruto. Mical nunca tuvo hijos, por lo tanto maldijo a su descendencia. Si usted y yo como padres no entendemos eso, no estamos entendiendo nada. Porque Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Yo soy el responsable por mi hijo, por mi hija. Yo. Y es que Él no quiere, sí, pero yo voy a recibir la bendición para que Él tenga bendición. Yo. Mical no lo hizo. Y el hecho de no recibir la bendición la excluyó de esa misma bendición. ¿Y cuál fue el resultado? No bendijo a su descendencia. De hecho, ni llegó. Porque la Biblia nunca dice antes que Mical fuera estéril. Dios la volvió estéril en ese momento por la actitud que tuvo en contra
de David. Jacob bendijo a sus hijos antes de morir. Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a sus hijos antes de morir. Y lo leemos en el Antiguo Testamento, pero me llama la atención cómo lo describe el escritor de Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos 11:21. Dice: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo ¿de qué? De su bordón. En algún día le compartí acerca de esto, pero hoy le quiero recordar. El bordón era un accesorio que usaban los hombres precisamente para su caminar. Traje uno. Y entonces era un palo, y con ese palo se ayudaban en el camino. Recuerde que no había caminos pavimentados, y entonces con eso quitaban las piedras, o a lo mejor si había un lugar ahí, se echaban el brinco para pasar el arroyuelo, o si había un perro, le decían ¡perro! Se defendían de lo que fuera. Era un instrumento de uso cotidiano. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mire lo que dice, versículo: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué hacían? ¿Por qué dice que estaba apoyado sobre el extremo de su bordón? Porque en el bordón tenían por costumbre anotar, inscribir o escribir lo que Dios les había dado, las promesas de Dios cumplidas en el bordón. Cada uno, era una costumbre, era una forma cultural. Y es muy emotivo y muy simbólico que cuando Jacob va a bendecir a sus nietos, porque son los hijos de José, él se apoya sobre su bordón, porque ya era un anciano, ya estaba grande, se apoya sobre su bordón. Ven, mi amor, ven, hija. Vamos a suponer que ella es nieta. No, acá ven. Dobla tu rodilla, ponte frente a mí. Para hacer gráfico lo que hizo Jacob. Un anciano apoyado sobre su bordón, en donde estaban escritas todas las promesas. Yo soy tu proveedor, yo te salvé, yo te cuidé, yo te guardé, yo hice esto por ti, todo. Y mire, yo lo tengo escrito ahí también. No estoy haciendo doctrina de esto, solamente es simbólico para mí. Y entonces Jacob lo que hizo fue apoyarse en su bordón y bendijo a los hijos de José y empezó a declarar bendición sobre ellos. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Espíritu de Dios siempre te acompañe, que Dios cumpla todas las promesas que me ha prometido a mí, a ti, que mi descendencia, que mis generaciones tengan la mano de Dios sobre su vida. Eso es lo que hizo Jacob, apoyado sobre las promesas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu descendencia seguirá y servirá al Señor, que nunca tendrás falta de ningún bien, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. ¿Te ha dado promesas Dios? Dios dijo que este año las va a cumplir, muchas de ellas. Yo tengo un oratorio, tengo un lugar en donde oro, tirado en el piso. Y este palo lo tengo ahí a un lado. Y cuando le pido a Dios que me respalde por alguna decisión, por algún asunto complicado, por algo que tengo que hacer, simbólicamente tomo esas promesas, porque Él dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él dijo, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque Él dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días. No hay arma forjada todavía que pueda prosperar en contra de ti. Y me apoyo en las promesas de Dios. Y esa es mi oración todo el tiempo. No solo por mis hijos e hijas naturales, también por los espirituales. Usted y yo tenemos que bendecir a nuestros hijos. Ahora le quiero decir algo, no es lo mismo
oración que bendición. Bendición es ese acto que acabo de hacer. Y oración es declarar todas esas promesas que Dios nos ha dado. No le estoy diciendo que se compre su palo y lo empiece a escribir, ¿ok? Yo solamente lo hice como una manera simbólica. A mí me sirve en mi fe y lo hago de esa manera para la gloria del Señor. Le voy a decir algunas palabras de bendición que podemos declarar sobre nuestras generaciones. Algunos ejemplos. Ahora, cada declaración de bendición tiene que estar apoyada y fundamentada sobre una base bíblica. Usted y yo no podemos declarar como bendición solo los buenos deseos. ¿Estamos acá? ¿Cuántos desean lo mejor para sus hijos? Ok, si usted desea lo mejor para sus hijos y nietos y toda su descendencia y toda su familia, lo mejor es lo que Dios dice, no lo que usted siente. Porque a veces nuestro corazón es engañoso y al tratar de cuidar, de proteger, de guardar a nuestros hijitos, les hacemos más daño, porque solo la palabra de Dios es verdad. Si no, pregúntele a Elí y pregúntele a muchos hombres que en lugar de corregir a sus hijos se volvieron permisivos. Necesitamos entender eso, es la palabra. Entonces tiene que haber un fundamento de la palabra para poder declarar algo en el nombre de Jesús, porque usted y yo tenemos la autoridad de Dios. Entonces no voy a mencionar las citas bíblicas, pero en cada punto, póngame atención ahí arriba, en cada punto pone las citas para que estén allí. Solo voy a declarar lo que en base a esas citas bíblicas podemos nosotros decir en bendición. Primero, podemos bendecir con o declarar sobre nuestras generaciones protección. Protección tiene como fundamento, obviamente muchas más, pero puse Salmo 121:8 y Salmo 91:10. Y lo que usted puede decir en base a la palabra es, por ejemplo, declaro que el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu entrada, Él guardará tu salida desde ahora y para siempre. Y declaro en el nombre de Jesús que no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Wow, esa declaración tiene poder. No es algo como decir, pues que te cuide nuestro perro, te acompañe y vaya contigo por el camino y no te vaya a pasar nada y te vayas a tropezar. Usted y yo tenemos que aprender a declarar la palabra de Dios. Por algo. Lo único que Dios respalda es su palabra y la fe. Su palabra y la fe. Él no respalda nuestras buenas intenciones en ese sentido. Usted y yo tenemos que buscarle a Dios el pretexto de hacerlo, por decirlo de alguna manera. Porque a lo mejor ese hijo no está como para que lo anden protegiendo porque se anda portando muy mal. ¿Ok? Bueno, pero entonces voy a tomar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es profunda, la palabra de Dios es sabia, la palabra de Dios es Dios mismo. Y entonces voy a declarar o voy a invocar el nombre de Jehová sobre él, sobre ella. Y entonces será muy efectiva, porque estoy usando sus propias palabras. Es como decirle a Dios, Señor, tú dijiste. ¿Y el Señor qué dirá? Yo cumplo mis promesas. Yo no me hago a un lado. Yo permanezco fiel, aunque tú seas infiel. Eso dice la Biblia. Entonces declaramos la palabra. Otra palabra, otra declaración de bendición sobre tus generaciones es la autoridad. Y aquí puse el Salmo 8, del 6 al 8, puse Isaías 54:17 y Hebreos 2, del 7 al 8. Por ejemplo, allí Isaías 54:17 es donde dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es, ¿qué es? La herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces es una herencia, si se da cuenta, condenar toda lengua que se levanta en contra tuya.
Entonces, es una herencia. ¿Qué podemos decir ahí? Está también Hebreos 2 del 7 al 8. Podemos decir: yo te bendigo con la revelación que Dios te ha dado autoridad. Te bendigo sobre toda fuerza del enemigo y declaro que nada te dañará, porque no existe todavía ninguna arma que haya sido forjada en tu contra. Yo declaro que tú has sido prosperado para tener dominio sobre todo lo que Dios ha creado. Le estoy dando lo que dicen 3 versículos resumidos en una declaración. Le voy a decir algo, mi amado hermano. Anoche le decía a los del curso 1, di la clase del curso 1, la clase 2, y les decía algo: deben aprender la palabra de Dios. No basta con buenas intenciones, porque esta es una guerra, y la palabra de Dios es una espada. Es una espada de doble filo. Y si tú te vas a meter en un pleito con alguien o con el chanclas, es mejor que sepas mover la espada, porque si el otro sabe mover mejor la espada que tú, es una guerra. Cuando Satanás vino contra Jesús para tentarlo en el desierto, usó la palabra. El enemigo siempre usa la palabra para tentar, para desviar, para cambiar el parecer. Y si tú no sabes manejar la espada, te van a cortar, te van a herir, o hasta la cabeza nos pueden volar. Usted y yo tenemos que saber usar la espada. Yo no podría pararme aquí si no usara la espada. Yo no soy digno de estar aquí, pero Dios me ha dado una espada. Autoridad. Usted tiene autoridad. ¿Cómo la tiene? La palabra es la autoridad. Entonces no declare cualquier cosa, no diga cualquier cosa, no tenga intenciones solo en emociones. Declare la palabra, porque solo la palabra es lo que Dios respalda. Otra manera que puede bendecir a sus generaciones: dirección. Dirección, ¿qué camino tomar? ¿Por dónde irme? Salmo 32, 8 y Salmo 37, 23 son los que puse aquí. Pues no sé si los están poniendo. No, yo quería la cita para que los hermanos vieran lo que dice la porción. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y el 37, 23 dice: porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿Qué puede declarar en base a estos dos? Usted puede declarar: declaro en el nombre de Cristo Jesús, hijo, nieto, generaciones o quien sea, que tus pasos son ordenados por el Señor y que el Señor te va a dar la sabiduría para entender y te va a mostrar el camino por donde tú debes andar para que no tropieces, para que no te vayas al hoyo, en fin. Pero estoy declarando la palabra, estoy manejando la espada, porque la espada es cortante. La espada es peligrosa. Te puedes cortar cuando la sacas o te puedes cortar cuando la metes. Hay que saber manejar la espada. Y si la vas a sacar, pues es para echarle, porque si no, ni la saques, porque con esa misma te dan. Es importante memorizar la palabra, meter la palabra, leer la palabra, ser gente de la palabra. ¿Están aquí los de curso Josué anoche? De curso Desarrollo de la Vida Cristiana. ¿Algunos de los que estuvieron? Levanten su mano. Ok, ¿les dije eso o no les dije eso? Es fundamental. Es fundamental. Si no lo hace, usted solamente será un cristiano. Pero si usted lo hace, usted será un guerrero de Cristo. Siguiente declaración: valor. Usted puede declarar sobre sus generaciones valor. Y allí puse Deuteronomio 31:6, Josué 1:3 y también 5, y segunda de Timoteo 1:7. Los van a pasar rápido ahí.
Y entonces lo que usted puede declarar en base a estos versículos es algo como esto: yo te bendigo con el valor para enfrentar el miedo y saber que Dios es tu refugio y tu fortaleza. No temerás porque el Señor tu Dios va delante de ti, nunca te dejará ni te desamparará. Y declaro que todo lugar que pise la planta de tus pies, ese lugar será un lugar de victoria para ti. Nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. El temor es lo contrario de la fe, y Dios no te ha dado a ti un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Te ha dado una mente sana. Declaro eso en tu vida. Esa ya no es cualquier declaración. Eso es como para ponerse las pilas y decir: vámonos a lo que sigue. Pero sí, papi, que Dios te cuide, que te vaya bien. Pórtate bien. ¿Y esa es la bendición que damos? ¿O esa es la palabra que soltamos? ¿Cuántos necesitan a Dios? ¿Cuántos necesitamos más la palabra? Si quieres promesas cumplidas, tienes que reconocer cuáles son las promesas. Si tienes que saber qué es lo que Dios, si quieres ver lo que Dios te va a dar, tienes que saber qué es lo que te quiere dar. Muy importante. Diga conmigo: muy importante. Saludos al pastor Samuel. Otra declaración que usted puede hacer es creatividad. Creatividad. De repente andamos diciendo a los hijos: no sabes hacer nada, no sirves para nada. Ok, creatividad. Y ahí puse Génesis 1, 26 al 27, 2 de Corintios 2, 14 y también Salmo 90 del 16 al 17. Estamos haciendo una composición para hacer una declaración. Estamos extractando el jugo de esos versículos para darlo a nuestros hijos, para darlo a las generaciones, para darlo a nuestros discípulos. Y usted puede decir, según lo que dicen estos versículos: en ti, yo declaro que en ti habita el espíritu de creatividad. Ya no le diga: eres un tonto, eres un inútil. No, declaro que en ti habita el espíritu de creatividad, porque has sido creado a la imagen del Creador del cielo y de la tierra. Él es quien te da las ideas para diseñar, construir, ejecutar. Él es el que te llena, así que deja que llene tu imaginación con pensamientos creativos, los cuales cuando los realices le vas a dar toda la gloria y toda la honra al Señor, y Él te va a dar más bendiciones.